que la señora Valerie Hans es investigadora especializada en estudios y una de las principales autoridades en el sistema de jurados estadounidense. Desde su lugar de científica social, ha llevado a cabo extensas investigaciones y conferencias alrededor del mundo sobre jurados, sus diferentes reformas y los usos de las ciencias sociales en el derecho. Es autora y editora de 7 libros y más de 100 artículos de investigación. Sus trabajos actuales sobre jurado estadounidense incluyen el rol del jurado en la promoción de la participación cívica, el impacto de la raza en las decisiones de agravio y el jurado en casos de pena de muerte. La profesora Hans está estudiando también los sistemas de jurados y otras formas de participación ciudadana en otros países, incluyendo Japón, Corea, Rusia, España y Taiwán. La licenciada Paula Hannaford Agor es directora del Centro de Estudios sobre el Jurado del Centro Nacional para Cortes Estatales de Estados Unidos, habiéndose unido al Departamento de Investigación del Centro en el año 1993. En este rol, dirige investigaciones y provee asistencia técnica y capacitación a diferentes tribunales y personal de tribunales respecto a la gestión del sistema de jurados y procedimiento de juicio, litigación civil y acciones colectivas. Es autora y ha contribuido en numerosos libros y artículos sobre el jurado americano, incluyendo innovaciones en el juicio por jurados, promesas y desafíos en los sistemas de tecnología de jurados y herramientas destacadas en el manejo de juicios del año 1998. Es profesora de las materias Administración del Sistema de Jurados y Promesas y Desafíos en los sistemas de tecnologías de jurados. También es profesora adjunta en la William and Mary Law School, donde enseña un seminario sobre el jurado americano. Ahora sí las dejamos a cargo. Adelante, por favor. Buen día, good morning. It's an amazing moment in Argentine history. Hola, dice la profesora que es un momento muy importante en la historia argentina respecto al jurado. As many of you know, just in the past week, Mendoza and Santa Fe are poised to follow in the footsteps of Neuquén and Rio Negro and Chaco and Buenos Aires province. Dice, como muchos de ustedes sabrán, la semana pasada las provincias de Mendoza y de Neuquén han comenzado a seguir los pasos de la provincia de Neuquén, de la provincia de Chaco y de Río Negro. All of these provinces are or are already engaged in a bold democratic experiment. Y todas estas provincias, por ende, están empezando a formar parte de una experiencia muy democrática. But the question for me as a researcher and also my colleague Paula Hannaford Agor is, what difference does it make to have lay people make decisions in the legal system? Pero la pregunta que yo me hago como investigadora y que también se hace mi colega Paula Hannaford Agor es, ¿qué diferencia hace tener un jurado, digamos, tener ciudadanos resolviendo los casos en vez de tener jueces profesionales? How does it differ? How does the experience change if a professional judge presides over criminal trials or lay people chosen from the community? ¿Qué cambio hace, qué diferencia hace tener jurados, ciudadanos de la comunidad y no un juez profesional? That's what we hope to talk to you about this morning. Y de eso esperamos poder hablarles esta mañana. Many people talk about some of the potential positive benefits of having citizens participate as legal decision makers. Mucha gente habla y ha estudiado cuáles son los beneficios de tener ciudadanos como participantes en la toma de decisiones en juicios penales. So one is that there could be benefits to fact-finding. Y uno de estos beneficios es potencialmente a la hora de la determinación de los hechos. A group of 12 people drawn from all parts of the community has a richer sense of the context of the behavior at issue. Un grupo de 12 personas que ha sido sorteado de la comunidad y de diferentes partes tiene un sentido más rico a la hora de llegar a la toma de una decisión. And that diversity of perspectives may strengthen their evaluation of the witness testimony. Y esa diversidad que tienen estas personas refuerza
su tarea a la hora de, por ejemplo, escuchar los testimonios de los testigos. The presence of lay people also forces the justice system to open up, to become more transparent. Y la presencia de la gente en la sala de juicio también fuerza un poco a los jueces a ser más transparentes y a abrirse un poco. There's also the hope, in fact, the dream, to make the legal system more legitimate in the eyes of citizens if citizens participate. Y tenemos este sueño de que el sistema de justicia entonces pueda hacerse un poco más abierto si contamos con la participación de la ciudadanía. And of course, people who are drawn from the community and participate as legal decision makers learn something about the legal system. Y por supuesto, la gente que, digamos, participa desde la sociedad aprende algo una vez que participa como jurado. So there's an educational function to trial by jury as well. Por lo tanto, en el juicio por jurados también contamos con una importante función educativa. Those who are worried about trial by jury, and perhaps some of you in this room have these worries, are concerned about competence in fact-finding and understanding the law, and also bias. Mucha de la gente que está preocupada por el sistema de juicios por jurados, y puede que alguno de ustedes en este momento esté preocupado, teme, por ejemplo, que los jurados sean capaces, que sean competentes y que puedan, por ejemplo, ser corrompidos o que puedan no ser imparciales a la hora de tomar una decisión. So we have a source of information to answer these questions about both the positive benefits and the possible shortcomings of trial by jury. Entonces nosotros tenemos distintas fuentes de información para hablar de cuáles son los beneficios y cuáles son las, digamos, dificultades que puede llegar a tener el juicio por jurados. The investigation here in Neuquén is a part of it. Y la investigación que estamos realizando aquí en Neuquén es parte de esas fuentes. So here in Neuquén, as you heard in the opening session, INICEP, including Sidonie Portery, who is here with us, Aldana Romero, and many other individuals in INICEP have collaborated with me and my students and other colleagues in the United States, including Paula Hannaford. Como han escuchado en la introducción, la gente de INICEP, incluyendo a Sidonie Portery y Aldana Romano, han colaborado tanto conmigo como con mi colega Paula Hannaford Agor y con mis estudiantes para realizar esta investigación. But most important, we collaborated with the judiciary in this province. Pero aún más importante, hemos colaborado con el personal judicial de esta provincia. They provided us very bravely with incredible support to allow us to investigate trial by jury in Neuquén. De manera muy valiente nos han permitido y nos han proveído con su información para poder realizar estudios empíricos sobre el jurado en la provincia de Neuquén. So our project, as you heard in our early session, included a range of pieces of information. Nuestro proyecto, como habrán escuchado, incluye diversos tipos de información. We surveyed the jurors, all jurors who served during our research study period so far. Hemos entrevistado a todos los jurados que participaron de juicios durante el periodo que incluyó nuestra investigación. And the jurors have been incredibly cooperative, and virtually all the jurors in the 17 trials during our study period were willing to fill out the questionnaire. Los jurados han prestado mucho su cooperación y virtualmente casi todos los jurados han completado las encuestas. Also, judges completed questionnaires giving their perspectives, as did all the lawyers in the cases. De la misma manera, los jueces también han completado los formularios dando su punto de vista y también los abogados. So at this point, we're able to draw on insights from the 200 jurors in these 17 cases, plus the judges and the attorneys in the case. Y de esta manera hemos podido recopilar las opiniones de los jurados, los jueces y los abogados de los 17 casos que estamos analizando. And I think the judges realized some of the benefits that could come from a project like this. Creo que los jurados se han dado cuenta de algunos beneficios que puede tener realizar una investigación de estas características. You can check, how is the system working? Sobre todo, los jueces pueden darse cuenta cómo está funcionando este sistema. How do jurors who might be too timid to tell other people about their experiences, how are they experiencing this novel phenomenon? ¿Cómo ha sido esta experiencia para el jurado, sobre todo teniendo en cuenta que algunos pueden ser medio tímidos a la hora de hablar de su experiencia? ¿Cómo ha sido esta experiencia tan nueva para estos jurados?
But also it's an opportunity to find out from the professional actors, what should we be doing to make it easier for the lawyers to litigate jury trials and for judges to preside over jury trials? Pero sobre todo es una experiencia para los profesionales para intentar ver, bueno, qué podemos hacer para que para los jurados, para que los abogados sea más fácil la litigación y para los jueces la dirección de los debates. So I feel strongly that this is a great opportunity not only to see how the system is working, but also to point out ways to strengthen it. Por lo tanto, creo que esta es una oportunidad maravillosa, no solo para ver cómo está funcionando este sistema, sino para tratar de ver qué podemos hacer para hacerlo más fuerte y para mejorarlo. And it's also an opportunity for other provinces like Rio Negro to observe a new jury system at work and to alert people to some of the issues they must consider as they're implementing their jury systems. Y también es una oportunidad muy buena para las provincias de Río Negro, por ejemplo, de cara a su implementación, para que advierta cuáles son los temas que deben tener en cuenta a la hora de iniciar su sistema de jurados. So let's launch into a selection of what we learned from jurors, judges, and attorneys. Y veamos algo de lo que hemos aprendido sobre los jueces, jurados y abogados de parte de la investigación. First of all, one of the things we learned is that most of the jurors learned about the jury system when they got a summons to appear as a juror. Una de las primeras cosas que hemos aprendido es que los jurados aprenden sobre qué es el sistema de jurados recién cuando son convocados y son citados. And you can see this on the slide. I'll show a few slides like this, so I want to describe them to you so you can understand them. Van a poder ver esto en las diapositivas. Quiero mostrarles un par de diapositivas para que puedan entender de qué estoy hablando. So over here on the side, I show the percentage of jurors who responded in a particular way. Aquí estoy mostrando cuál es el porcentaje de jurados que respondió de una manera determinada. And across here are the options of the responses that jurors had before them when they were answering that question. Y debajo lo que tenemos son las opciones que tenían esos jurados a la hora de contestar la pregunta determinada. And in this case, the question was, how much do you know about the jury system when you were summoned? En este caso la pregunta era, cuando usted fue citado, ¿cuánto conocía o cuánto sabía del sistema de juicio por jurados? And what this graph shows is that over 60% of the individuals knew nothing. Y lo que nos muestra entonces este gráfico es que cerca del 60% de jurados no sabían nada sobre el sistema. It's interesting because this was the year 3 of the jury system in Neuquén. Es interesante porque este era el tercer año en que teníamos juicios por jurados en Neuquén. So what that suggests to Rio Negro and other jurisdictions is that a very elaborate public education campaign would be extremely valuable before the launch of the system. Entonces lo que nos muestra eso para otras provincias, como por ejemplo la provincia de Neuquén, es que sería muy valioso tener campañas fuertes de educación para la ciudadanía. The other thing that's interesting is, given that they knew very little about the jury system, what were people's initial thoughts when they received that summons? Entonces, otra cosa interesante para pensar es, bueno, dado que sabían tan poco sobre el sistema, ¿cuáles eran los pensamientos y los sentimientos iniciales de estas personas sobre el sistema de jurados? And what we discovered is they were mildly interested. Y lo que descubrimos es que estaban medianamente emocionados e interesados por el juicio por jurados. But I think perhaps surprisingly, that very few people were annoyed by getting a jury summons. Pero quizás sorpresivamente muy pocos de ellos estaban molestos por haber recibido una citación. They were ready to participate in this democratic experiment. Por lo que estaban listos para participar de esta experiencia democrática. So what can we learn from the jurors' responses that address the questions about the impact of trial by jury? Entonces, ¿qué podemos aprender sobre estas respuestas de jurados que nos contestan la pregunta sobre qué impacto tiene el juicio por jurados? The benefits and the negatives. Tanto los beneficios como las cosas más negativas. Well, one question, right, is will people drawn from all walks of life actually be able to understand the evidence presented in a trial so they can do a good job decision making? Y una de las principales preguntas sería, ¿puede gente de distintas partes de la sociedad y gente muy distinta ser capaz de entender la evidencia para después tomar una decisión? By their own description, yes, they can. Y por sus propias respuestas y por su propia descripción, sí, pueden hacerlo. We asked them whether or not they had difficulty understanding the evidence presented at trial.
Les preguntamos puntualmente si habían tenido alguna dificultad para entender las pruebas que se presentaron en el juicio. And what you see here on this graph is about 4 out of 5 people said no, they did not have difficulty. Y lo que vemos en este gráfico es que 4 de 5 personas contestaron no haber tenido ninguna dificultad. And the next slide also reinforces this idea, asked specifically about trouble understanding testimony. Most people said no, they did not have difficulty understanding testimony. Y el siguiente gráfico refuerza esta idea, ya que verán que la mayoría de la gente no tuvo ningún problema en entender las declaraciones testimoniales. But perhaps you've had the experience asking someone, oh, do you understand that? And they say, oh yes, no problem. Pero quizás ustedes tuvieron alguna experiencia preguntarle a alguien, ¿entendiste esto? Y ellos dicen, sí, lo So, entiendo bien. yeah. So what about the judges and the lawyers? They were there in the courtroom too. Y entonces, ¿qué opinan los jueces y los abogados de esto? Porque ellos estaban también ahí en la sala de juicio. Interestingly, they have about a similar, if not more positive, view about the jurors' ability to understand the evidence at the trial. Sorpresivamente, ellos tuvieron incluso una perspectiva mejor sobre cómo había entendido el jurado la prueba presentada en el juicio. So what you can see here is very positive reactions by the judge in terms of the judge's belief in the jurors' ability to understand evidence. Entonces, lo que vemos acá son números muy alentadores sobre los jueces y su percepción de cómo había entendido el jurado la prueba. Same for a fiscal, Lo mismo para el fiscal. but defensor, they're a little bit lower. Y en los defensores el número baja un poco. Still over 90% said yes. Sin embargo, sigue estando arriba de un 90%. In this case, in 17 cases, 13 of the cases ended in conviction of some sort for the accused person. De estos 17 casos, 13 de ellos terminaron en condenas de alguna clase para los acusados. So it's possible the defense attorneys were thinking, they didn't understand the evidence that I presented. Así que es posible que los defensores hayan pensado, bueno, aparentemente no entendieron la prueba que yo estaba presentando. And we'll test this a little later. We'll compare cases where defense attorneys are responding in cases they won and cases they lost. Pero veremos un poco más sobre esto más tarde cuando comparemos respuestas de defensores respecto a casos en los que ganaron y perdieron. But because they lost the majority of their cases, having a number of 91.8% is still pretty impressive. Aun cuando los defensores hayan perdido esos casos, tener una cifra de más del 90% es muy sorpresivo. Another issue has to do with whether or not the jurors who are brought to this novel experience understand what to do when they are thrown into a room and asked to deliberate to reach a verdict. Otro punto para pensar es, bueno, estos jurados que son citados por primera vez y son llevados a una sala de audiencias, ¿saben bien qué tienen que hacer? They don't really have that much instruction, even in the United States, about what to do. Ni siquiera los Estados Unidos tienen tantas instrucciones al principio sobre qué es lo que deben hacer. Okay, that's very exciting. This has disappeared, we'll hope for somebody here to come and correct this, and I'll just carry on. But one of the things we asked them was, how was the deliberation? And did you have enough time to present your own views? And did jurors listen to one another as they discussed evidence in the case? Otra de las cosas que les preguntamos es, ¿cómo fue la deliberación? ¿Sentiste que tuviste el tiempo suficiente para presentar tus puntos de vista y sentiste que los otros jurados escucharon lo que vos estabas planteando? And most people said yes. I had plenty of time to present my own views, and we had plenty of time and did listen to one another. Y la mayoría de la gente dijo sí, tuve el tiempo suficiente para presentar mis puntos de vista y me sentí escuchado por los demás jurados. And we also asked them, were you satisfied with the conduct of the deliberation and the outcomes of the deliberation? Y también les preguntamos si se sintieron satisfechos de, bueno, cómo se llevó a cabo la deliberación y cuál fue el resultado de esa deliberación. The fact of the matter is they had a positive and good experience then in deliberation. Y de hecho es que respecto a la deliberación tuvieron opiniones muy buenas. So I want to talk in the final part of my presentation about what I see as some of the broader effects of bringing citizens in. We know that, well, I'll let you Bueno, en la última parte de mi presentación quiero hablar un poco sobre qué significa tener a los ciudadanos participando en la justicia. Because
we see that at least from the initial results I've presented here very briefly and broader sets of results, that jurors appear to be doing a competent job at their work. Aparentemente, de los resultados que presentamos aquí, los jurados están haciendo un trabajo muy bueno y son muy competentes para realizar esta tarea. But remember, legitimacy, education, transparency, what about those? Pero tenemos que recordar la transparencia, la legitimidad y la educación. ¿Qué hacemos con eso? Yeah, interestingly, jurors say their experience was much better than they expected it would be. Sorpresivamente, los jurados dijeron que su experiencia como jurado fue mucho mejor de lo que esperaban. And even though there were disagreements among jurors, the fact of the matter is very few people said they were frustrated by the jury experience. E incluso cuando hubo algunos desacuerdos en las opiniones, hubo una cantidad muy baja de personas que dijo haberse sentido frustrada con su experiencia como jurado. Instead, the vast majority of the jurors who participated in Neuquén said they were proud to serve as jurors. Contrariamente, la gran mayoría de personas neuquinas que participaron como jurados dijo haberse sentido orgulloso de su rol como jurado. So we asked them directly about whether or not serving as a juror had affected their views, their overall views of the courts, of the government, and of the police. Entonces les preguntamos directamente si el hecho de haber participado como jurados había cambiado sus puntos de vista y sus opiniones sobre la policía, sobre el gobierno y sobre el Poder Judicial de Neuquén. This is a test of the legitimacy hypothesis, that participating as a juror increases your regard for these institutions. Lo que quisimos hacer fue probar la hipótesis de que participar como jurado aumenta las ganas de la ciudadanía de participar en cuestiones públicas. And indeed, we found that it did. Y encontramos que sí, esto es correcto. The strongest effect was regard for judges. La mayor mejora en los cambios de perspectiva fue realmente respecto a los jueces. For judges and for the courts, which I think points to the benefits of the possibility that serving as a juror directly enhances the legitimacy of the institution in which you have participated. Los jueces y los tribunales en general, lo que nos demuestra que participar como jurado aumenta la legitimidad que tienen estas personas con respecto a los jueces y al Poder Judicial. And yes, this is great. Yeah, no problem. I'm glad that the slides are now back, so I can show you the next impressive slide. Me alegra que hayan vuelto las diapositivas para poder demostrarles esta siguiente diapositiva. This is a slide that asks about their confidence, another angle on the legitimacy issue. Esta es una diapositiva que habla de la confianza de los jurados, es decir, otro punto de vista hablando de la legitimidad. What we asked, did your experience affect your confidence in, again, the tribunals or the government or the police in Neuquén? Lo que les preguntamos es, bueno, ¿tu experiencia como jurado aumentó o afectó de alguna manera tu confianza con respecto a la policía, al Poder Judicial y al gobierno de Neuquén? And so what you can see from this slide is very few people had more negative views. That's the very, very thin bar at the top of these three columns here. Y lo que podemos ver de esta diapositiva es que a partir de su experiencia jurado, muy poca gente tuvo una experiencia más negativa. Eso es lo que podemos ver en la línea fina que se muestra por arriba de los gráficos. So either people did not change or they increased in their confidence in these institutions. Por lo tanto, la gente o no modificó su perspectiva o la misma, digamos, aumentó para mejor en estas instituciones. So jurors themselves had very positive views of the institution of the jury and enhanced regard for the courts and other parts of the government as a result of serving. Por lo tanto, nuestra conclusión es que los jurados han tenido una perspectiva mejor respecto a las cortes e incluso al sistema de jurados en sí. And interestingly, we found some support for a theory about the impact of civic participation. Incluso encontramos también algunos aportes para nuestra hipótesis de que participar como jurado aumenta la participación cívica. The theory is that if you participate in one form of civic engagement, you are more likely to increase your activity, your civic activity.
La hipótesis es que si uno participa en alguna actividad cívica, esto aumenta sus ganas de participar en otras actividades cívicas e institucionales. And so what you can see at the bottom here in this slide is that 74% said that they are more likely to participate in other civic activities as a result of their jury experience. Lo que podemos ver es que un 74% de estos jurados manifestó, a partir de su experiencia como jurado, tener una mayor predisposición de participar en diversas cuestiones públicas. I think these are very exciting data because in a time when many people distrust the government, to have an opportunity to participate as a juror seems to do the opposite. Creo que estos datos son muy alentadores porque en una época en la que mucha gente desconfía de los gobiernos, tener estos datos de parte de los jurados es algo muy bueno. The overall view of the jury system was also generally very positive among the attorneys and the judges who served with these jurors. La consideración general sobre el sistema de jurados también fue muy positiva, no solo de los jurados, sino también de los jueces y de las partes que participaron de estos juicios. What you see on this slide is the actual numbers of the judges and lawyers who responded that they had either negative, neutral, or positive views about the overall system of the jury, and they answered this at the end of the trial. Lo que vemos en esta diapositiva entonces es los números totales de jueces, fiscales y defensores que contestaron sobre cuál era su opinión sobre el sistema de jurados. And what you see is all of the judges, virtually all of the judges and the prosecutors, again, prosecutors did win most of their cases, had very positive views of the jury. Y lo que podemos ver es que, bueno, virtualmente todos los jueces y los fiscales, recordemos que los fiscales ganaron la mayoría de los casos, tienen una opinión muy positiva del sistema de juicio por jurados. And defense attorneys had a more mixed view, with some even saying, no, my experience was more negative. Bueno, y los defensores tuvieron opiniones más encontradas respecto al sistema de juicio por jurados. From other results, we think that defense attorneys especially, but also prosecutors, need more training in how to do an effective jury trial. De otros resultados que hemos analizado, vemos que tanto los defensores como los fiscales necesitan más capacitación en cómo llevar adelante un juicio por jurados. There's another interesting effect, a kind of side effect of trial by jury, and that's that it increases media coverage. Hay otro efecto, digamos, efecto adicional del juicio por jurados, y es que aumenta las coberturas de los medios de comunicación sobre los juicios por jurados. It's perhaps more human interest to hear about a trial, and of course the trial is presented in a way that is accessible to the public. Aparentemente hay más interés de la población en estar enterados de estos juicios y por supuesto esta clase de juicios se presenta de una manera que es mucho más accesible para la población. So this enhanced media coverage actually multiplies the greater transparency that is necessary in a jury trial. Y esto no solo aumenta las coberturas de los medios, sino que al mismo tiempo demuestra la transparencia que es necesaria en un juicio por jurados. The other lesson that we would take away is the need for more training. La otra lección que nos llevamos de esta investigación es la necesidad de más capacitación. So in a province like Rio Negro, which is about to launch its jury system, providing extensive training to the judges and the attorneys who will participate is essential. Así que en una provincia como Río Negro, que está por lanzar y está por comenzar con su sistema de juicios por jurados, proveerle capacitación a los jueces, fiscales y de defensores es esencial. Here you see a few scenes from a classroom at the University of Buenos Aires where they are starting to give extensive training in trial advocacy to new lawyers. Acá podemos ver unas imágenes de la Universidad de Buenos Aires en donde a los alumnos se les están dando algunas clases sobre herramientas de litigación. So I'll sum up here that from our research in Neuquén, which reinforces research that Paula and I and other colleagues have done elsewhere, jurors appear to understand the evidence in trials, contrary to concerns. Entonces, redondeando tanto de este estudio que hemos hecho en Neuquén como de otros estudios que tanto Paula, yo y otros colegas han realizado, podemos ver que los jurados no tienen ningún problema en entender la evidencia y en participar como jurados en los juicios. The experience of jury trial opens up the trial to the public, making it more accessible.
La experiencia del juicio por jurados hace más transparente los juicios y la gente accede más fácil a estos juicios. And these positive experiences jurors report appear to be increasing broader legitimacy of the legal system. Y estas opiniones que el jurado nos ha dado en las encuestas nos deja ver que está aumentando la legitimidad mediante el juicio por jurados de la justicia. Thank you. Gracias.